Nosotros somos alumnos de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En este video hablaremos sobre el handball desde su historia y analizaremos uno de sus movimientos de este deporte. ¿Qué es el handball o balonmano? El handball es un deporte colectivo en el que participan dos equipos teniendo como objetivo pasar o botar la pelota con las manos hasta introducir el balón a la portería del equipo contrario. Después, ¿dónde se va a jugar el handball? Las dimensiones del campo serán de 40 metros por 20 metros. Los jugadores podrán moverse por todo el campo, menos dentro del área de la portería, ya que esta corresponde al portero. El área de la portería está delimitada por una línea trazada a 6 metros de la portería paralela a ella. Después, la línea del golpe franco o tiro libre está trazada a 9 metros y es discontinua. Y por último, la línea trazada a 7 metros es la que corresponde al tiro penalti. Después pasamos a lo que vendría siendo las porterías y el balón. Y las porterías estarán compuestas por dos postes verticales de 2 metros cada uno, unidos por un travesaño horizontal de 3 metros de largo. Mientras que el balón será esférico, con una superficie exterior de cuero, goma o algún material sintético, y tendrá una circunferencia entre 46 y 48 centímetros. Después pasamos a la cantidad de jugadores que tendrá cada equipo y a la duración que va a tener el encuentro. Cada equipo tendrá 12 jugadores, los cuales 10 serán de campo y 2 serán porteros. Pero en el campo de juego solamente habrá 6 jugadores y un portero. Además de que en el partido no habrá límite de cambios. Y el partido tendrá dos tiempos de 30 minutos con un descanso de 10 minutos entre cada tiempo. Después pasamos a lo que vendrían siendo las reglas del handball, que estas serían que ningún jugador puede tocar el balón por debajo de las rodillas, excepto el portero dentro de su área. Tampoco se podrá tocar el área del portero, ya seas atacante o defensor. Al tener el balón, no puedes dar más de 3 pasos sin haber botado, tirado o pasado el balón. En caso de una falta en una ocasión de tiro delante del portero, se va a sancionar con tiro penalti o tiro de 7 metros. Al igual que se sancionará penalti si un defensor toca el área del portero, o pisa más bien. Y se sancionará con tiro franco a cualquier falta que se provoque fuera del área. Y el saque de banda se hace pisando la línea de fuera con un pie. Aquí podemos observar las posiciones que ocupan cada uno de estos jugadores en el deporte, que sería el lateral izquierdo, el central, lateral derecho, extremo izquierdo, pivote, portero y extremo derecho. Entrando a la historia del handball, se remonta en la antigüedad griega. En esta época se jugaba un juego que consistía en que la pelota no tocara el suelo. Este juego se conocía como el nombre de juego de Urania. Se considera que el inventor del handball moderno fue el profesor alemán de educación física Max Heiser, quien jugaba con sus alumnas de Berlín a un juego que se llamaba Torball. En 1918, los hermanos Karl Schellens y Karl Disser perfeccionaron el Torball elaborando un reglamento y creando el handball. Esta versión se desarrollaba con 11 jugadores por equipo en un campo de fútbol. En el año 1936 fue la primera vez en la que se introdujo el handball en los Juegos Olímpicos, aunque solo la categoría masculina, y en el 1976 apareció la categoría femenina en los Juegos Olímpicos. En el 1946 fue fundada la Federación Internacional del Handball, que es encargada de regular las normas de este deporte. Desde el año 2000, el presidente es Hassan Mustafa. El Campeonato Mundial Masculino del Handball se disputa desde 1938, en la que participarán los siguientes países: Alemania, Suecia, Dinamarca y Australia, y el Campeonato Mundial Femenino del Handball se disputa desde 1957. Entre los mejores jugadores del handball solo tenemos a 3 de ellos, que han ganado el premio en 3 ocasiones. Uno de ellos es Nicola Cavarati, que ganó premio en el 2007, 2014 y 2016,
Mikkel Hansen, que es el que tiene la diadema en la cabeza, que ganó premio en 2011, 2015 y 2018, y Cristina Neu en 2010, 2015 y en el 2016. A continuación les hablaremos de la biomecánica del fundamento que hemos elegido, que es el tiro con salto. En la fase 1 o fase de carrera o preparación se puede observar que el jugador va tomando velocidad para realizar el salto. En esta fase se pueden observar los siguientes movimientos fisiológicos. En la región cervical se puede observar una ligera extensión con rotación. En la columna dorsal y lumbar se puede observar una rotación. En la escápula izquierda, protracción, y en la escápula derecha, una retracción. En el hombro izquierdo, una flexión, y en el hombro derecho, una abducción con una extensión. En la articulación de los codos se puede observar una flexión, en el antebrazo, una pronación. En los dedos del 1 al 4 se puede observar una abducción con una flexión y en el dedo pulgar una flexión. En la pelvis se puede observar una inclinación lateral inferior, en la articulación coxofemoral izquierda una extensión y en la coxofemoral derecha una flexión. En la rodilla izquierda se puede observar una extensión y en la rodilla derecha una flexión. En el pie izquierdo una flexión plantar y en el pie derecho una dorsiflexión. En la fase 1 o fase de carrera o preparación, las diferencias entre el jugador profesional y el jugador amateur son muy notorias. Van desde la manera en la que el jugador profesional toma el balón a la que en la forma del jugador amateur toma el balón. También podemos notar una diferencia muy notoria en las extremidades inferiores. En la manera en la que hacen la flexión, su rango de movimiento en el amateur es menor. En las siguientes tablas de la fase 1 podemos observar los movimientos fisiológicos ya mencionados anteriormente, junto con su plano, eje, dirección, tipo de movimiento, astrocinemática y cinética. Podemos observar que en la región cervical, en la extensión, participan los músculos trapecio, porción superior y paravertebrales cervicales, y en la rotación, el esternocleidomastoideo y el platisma. En la columna dorsal y lumbar, en la rotación, participan los músculos costal dorsal y lumbar. En la escápula izquierda, en la protracción, el pectoral mayor y el serrato anterior. En la escápula derecha, en la retracción, el romboides y el trapecio, porción media. En el hombro izquierdo, en la flexión, el coracobraquial, el bíceps, el deltoides, porción anterior. En el hombro derecho, en la abducción, el deltoides, porción media, y en la extensión, el supraespinoso, el tríceps y el dorsal ancho. En la articulación de los codos, en la flexión, el bíceps, el braquiorradial y el supinador. En el antebrazo, en la pronación, el pronador cuadrado y el pronador redondo. En los dedos del 1 al 4, en la abducción, los interosseos dorsales, y en la flexión, los flexores de los dedos. En el dedo pulgar, en la flexión, el flexor corto y largo del pulgar. En la pelvis, en la inclinación lateral inferior, el oblicuo y el cuadrado lumbar. En la articulación coxofemoral izquierda, en la extensión, el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso y el aductor mayor. En la coxofemoral derecha, en la flexión, el psoas mayor, el ilíaco y el recto femoral y el sartorio. En la rodilla izquierda, en la extensión, el cuádriceps, y en la rodilla derecha, en la flexión, el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso, el gracil y el sartorio. En el pie izquierdo, en la flexión plantar, el sólido, el gastrocnemio y el plantar. En el pie derecho, el tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Fase 2, fase de impulso. Es donde se prepara la fuerza máxima en la pierna para hacer la propulsión y alcanzar el punto máximo. Los movimientos fisiológicos que hará el cuerpo durante esta fase vendrían siendo: en la cabeza, una extensión y una rotación, dada por los músculos trapecio, porción superior, paravertebrales cervicales, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el platisma. En la columna dorsal y lumbar habrá una ligera rotación, dada por los músculos iliocostal lumbar y dorsal. La escápula izquierda hará protracción, dado por el pectoral mayor y el serrato anterior, mientras que la escápula derecha hará retracción, gracias a los músculos romboides y trapecio, porción media. En la articulación glenohumeral izquierda se producirá una flexión, dada por el coracobraquial, el bíceps y el deltoides, porción anterior, mientras que la glenohumeral derecha habrá una abducción con extensión, dada por el deltoides, porción media, el supraespinoso, el tríceps y el dorsal ancho.
La articulación del codo izquierda hará flexión al igual que la derecha, y esto será dada gracias al bíceps, al braquiorradial y al supinador. El antebrazo se va a encontrar en pronación, esto gracias a los músculos pronador cuadrado y pronador redondo. Los dedos del 1 al 4 estarán en flexión, dada por los flexores de los dedos, mientras que el dedo pulgar también estará en flexión, gracias al músculo flexor corto y largo del pulgar. La pelvis se encontrará en elevación lateral, esto por los músculos oblicuo y cuadrado lumbar. La articulación coxofemoral izquierda se encontrará en extensión, esto por los músculos glúteo mayor, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y el aductor mayor. La coxofemoral derecha estará en flexión y una ligera abducción, dada por los músculos iliopsas mayor, el ilíaco, el recto femoral, los glúteos medio y mayor y el tensor de la fascia lata. La rodilla izquierda y la rodilla derecha tendrán movimientos diferentes. La rodilla izquierda hará extensión dada por los músculos cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata, mientras que la rodilla derecha hará flexión gracias al bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, el gracil y el sartorio. El tobillo izquierdo hará una plantar flexión dada por los músculos sóleo, gastrocnecmio y plantar, mientras que el tobillo derecho estará en dorsiflexión por los músculos tibial anterior e extensor largo de los dedos. Las diferencias que vamos a encontrar durante esta fase entre un jugador amateur y un jugador profesional se van a encontrar más claras en la extremidad superior, ya que el jugador profesional va a mantener el brazo con el que sostiene la pelota extendido y abducido, con el codo ligeramente flexionado, mientras que el amateur hace la extensión y la abducción, pero el codo está más flexionado. Mientras que en el otro brazo, o sea, en el izquierdo, el profesional lo tiene flexionado y el codo igual con ligera flexión, mientras que el amateur tiene la flexión del hombro, pero el codo está extendido. Y ya por último podemos ver que la rodilla derecha del profesional está ligeramente más flexionada que la del amateur, y esto le va a proporcionar una mayor altura en el salto. E igualmente, en las siguientes tablas vamos a poder apreciar los movimientos que se realizan durante esta fase que ya mencionamos anteriormente, la región del cuerpo donde se va a realizar, el plano, el eje, la dirección y el tipo de movimiento, que esto va a pertenecer a la osteocinemática, y si es un principio K1 o K2 que corresponde a la artrocinemática. E igualmente vamos a poder ver la cinética ya antes mencionada también. En la fase 3 o fase de vuelo podemos observar que el jugador ya realizó el salto y está a punto de lanzar el balón. Tenemos una vista anterior y una vista posterior en la que podemos observar los siguientes movimientos fisiológicos. En la región cervical podemos observar una extensión y una rotación izquierda. En la columna dorsal y lumbar una rotación. En las escápulas una retracción. En la articulación del hombro izquierdo y derecho una flexión y una abducción. En la articulación del codo izquierdo una flexión y en la articulación del codo derecho una extensión. En el antebrazo una pronación. En la articulación de la muñeca derecha una flexión palmar. En los dedos del 1 al 4 y el dedo pulgar una flexión. En la pelvis una basculación pélvica anterior y una elevación lateral. En la articulación coxofemoral izquierda y en la articulación coxofemoral derecha una abducción y una extensión, y en la derecha una flexión y abducción. En la rodilla izquierda una extensión y en la rodilla derecha una flexión. En la fase 3 o fase de vuelo, las diferencias entre el jugador profesional y el jugador amateur son muy notorias. Se puede observar más la diferencia en las extremidades inferiores, en la que el jugador amateur no realiza una abducción como el jugador profesional. También se puede notar la diferencia entre la altitud del salto. En el profesional es mucho más alto que en el jugador amateur. En las siguientes tablas de la fase 3 podemos observar igual los movimientos fisiológicos ya mencionados anteriormente junto con su plano, su eje, dirección, tipo de movimiento, astrocinemática y la cinética. En la región cervical, en la extensión, podemos observar que participan los músculos trapecio porción superior, paravertebrales y cervicales. En la columna dorsal y lumbar, en la rotación, el iliocostal del tórax y lumbar. En las escápulas, en la retracción, el romboides, el trapecio porción media. En la articulación del hombro izquierdo, en la flexión, las dos cabezas del bíceps y el deltoides anterior.
y en la abducción el deltoides medio y el supraespinoso. En la articulación del hombro derecho el coracobraquial, el bíceps, el deltoides anterior y el deltoides medio y el supraespinoso. En el codo izquierdo el bíceps, el braquiorradial y el supinador. En el codo derecho en la extensión el tríceps y el anconio. En el antebrazo en la pronación el pronador cuadrado y redondo. En la articulación de la muñeca derecha en la flexión el flexocarpocubital radial y flexores superficial y profundos del carpo. En los dedos del 1 al 4 y en el dedo pulgar en la flexión el flexor de los dedos, el flexor largo y el corto del pulgar. En la pelvis, en la basculación pélvica anterior y elevación lateral de las paravertebrales, el recto anterior y el oblicuo cuadrado y lumbar. En la articulación coxofemoral izquierda en la abducción participan el glúteo medio y menor. En la extensión, el glúteo mayor, los isquios, el tensor de la fascia lata. En la coxofemoral derecha en la flexión, el psoas ilíaco, el recto femoral y el sartorio, y en la abducción, el glúteo medio y menor. En la rodilla izquierda en la extensión el cuádriceps y en la rodilla derecha el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso, el grácil y el sartorio. Fase 4, también conocida como fase de caída o de recuperación. Como su nombre lo dice, es cuando el jugador cae después del lanzamiento y se produce una recuperación en el jugador. Y es importante saber caer bien, ya que si no lo haces, puedes ocasionarte una lesión. Los movimientos fisiológicos que se harán durante esta fase vendrían siendo los siguientes. En la zona de la cabeza se realizará una ligera extensión, que esta es gracias a los músculos trapecio porción superior y los paracervicales. En la columna dorsal y lumbar será una rotación dada por los músculos iliocostal del tórax y iliocostal lumbar. En la escápula izquierda hará una retracción dada por el romboides, el trapecio, porción media. Mientras que la escápula derecha hará una protracción dada por los músculos pectoral mayor y serrato anterior. La articulación glenohumeral izquierda se encontrará en extensión y en abducción, dadas por los músculos tríceps, dorsal ancho, deltoides porción media y el supraespinoso. La articulación glenohumeral derecha se encontrará en flexión con ligera abducción, dada por los músculos coracobraquial, tríceps, deltoides porción anterior y deltoides porción media, al igual que por el supraespinoso. La articulación del codo derecha e izquierda, ambas se encontrarán en flexión, esto dada por los músculos bíceps, braquiorradial y el supinador. El antebrazo se va a encontrar en pronación, esto por los músculos pronador cuadrado y pronador redondo. La articulación de la muñeca derecha se podría apreciar una flexión plantar, esto gracias por los flexores carpocubital y flexor carporradial y los flexores superficial y profundos del carpo. Mientras que los dedos del 1 al 4 se van a encontrar en flexión, dadas por los músculos flexor de los dedos, y el dedo pulgar igualmente se va a encontrar en flexión, dada por el flexor largo y corto del pulgar. La pelvis, vamos a poder apreciar una basculación pélvica anterior, al igual que una elevación lateral. Esto se hará gracias a los músculos paravertebrales, el recto anterior, el oblicuo y el cuadrado lumbar. La articulación coxofemoral izquierda se va a encontrar en ligera flexión, dada por los músculos iliopsas mayor, el ilíaco y el recto femoral. Mientras que la articulación coxofemoral derecha se va a encontrar en extensión, dada por los músculos glúteo mayor, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y el aductor mayor. La rodilla izquierda se encontrará en ligera flexión, al igual que la rodilla derecha. Y estos van a eso va a ser posible gracias a los músculos bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, el gracil y el sartorio. La diferencia que va a tener un jugador amateur y un jugador profesional durante esta fase 4 van a ser muy notorias, ya que el amateur va a caer un poco más de golpe y el profesional va a caer en fases o en tiempos. O esto se va a poder apreciar mejor en los videos que se van a mostrar en las siguientes diapositivas. El profesional va a caer primero con la pierna izquierda, teniendo la pierna derecha extendida y la rodilla con algo de flexión. El tronco va a estar ligeramente rotado e igualmente flexionado. El brazo derecho y el codo estarán flexionados, mientras que el brazo izquierdo extendido y el codo flexionado. El amateur va a caer con ambas piernas y esto va a provocar que ambas piernas y rodillas estén flexionadas. Y esto vendría siendo la diferencia más específica durante esta fase entre ambos jugadores.
E igualmente, en las siguientes tablas vamos a poder apreciar los movimientos que se realizan durante esta fase que ya mencionamos anteriormente, la región del cuerpo donde se va a realizar, el plano, el eje, la dirección y el tipo de movimiento, que esto va a pertenecer a la osteocinemática, y si es un principio K1 o K2 que corresponde a la artrocinemática. E igualmente vamos a poder ver la cinética ya antes mencionada también. La palanca de primer género es la que nos dirá que el punto de apoyo siempre va a estar en el centro y en los extremos se encontrará la fuerza y la resistencia. El ejemplo de nuestro fundamento se va a encontrar en la extensión de la cabeza, que se va a poder observar en cualquiera de las cuatro fases, en la cual la resistencia vendría siendo la parte anterior de la cabeza, el punto de apoyo sería la articulación atlantoaxial y la fuerza la van a provocar los músculos que realizan la extensión, siendo el trapecio porción superior y los paravertebrales. En la palanca de segundo género es la que nos dice que la resistencia siempre se encontrará en el centro. Un ejemplo es cuando se produce en la etapa 2 al pararse de puntillas. La fuerza pues son los músculos dorsales de la pantorrilla, los gemelos, y la resistencia, la articulación tibioestragalina, y el punto de apoyo son las falanges. La palanca de tercer género es la que nos dice que la fuerza siempre estará en el centro. Un ejemplo de esto es en la etapa 1 del brazo. El punto de apoyo va a ser la articulación del codo, la fuerza va a estar en el músculo bíceps braquial y la resistencia en la mano y en el antebrazo. Después pasaremos a lo que vendrían siendo las lesiones más comunes en el handball. Una de ellas es el esguince de tobillo, que esta es una lesión que se produce cuando el tobillo gira, se dobla o se flexiona de forma no natural. Como consecuencia, se pueden estirar o desgarrar las bandas del tejido, que son las que nos ayudan a mantener unidos los huesos del tobillo. El mecanismo lesional es siempre indirecto, siendo un movimiento forzado torsional el que provoca la distensión de los tejidos cápsulo-ligamentosos. El movimiento más frecuente es una inversión forzada del pie, que es una esquino más supinación. El ligamento más frecuente afectado es el lateral externo, más concretamente el fascículo peroneo-astragalino anterior, que es el más frecuente roto. Le sigue, de acuerdo al patrón lesionar, el ligamento peroneo-calcáneo, y si la fuerza no la detiene, acaba lesionándose el peroneo-astragalino posterior. Y esta lesión en el handball suele ocurrir frecuentemente al momento de caer después de hacer un lanzamiento con salto o un pase con salto. El tratamiento cinesiológico que se hará para el esguince de tobillo vendría siendo el siguiente. Una vez que se produce el esguince, lo primero que se debe de hacer, y a la vez lo más importante, es evitar que se haga un edema. Para esto, deberíamos de aplicar frío inmediatamente, ya sea con una compresa fría o con un spray. En dado caso de ser la compresa o una bolsa de hielo, va a ser importante no colocarla directamente con la piel, sino envolverla en una toalla.
También se recomienda la elevación del miembro, al igual que los baños de contraste, que esto vendría siendo agua fría y después agua caliente, ya que dan un buen resultado. Respecto a colocar un vendaje compresivo, esto va a depender del criterio del profesional médico. Algunos recomendarán una férula o un vendaje compresivo, o bien un esguince, o bien si el esguince es de primer grado, algunos profesionales van a decidir no vendar el pie. El tratamiento se va a dividir en lo que vendrán siendo dos fases, que una es la fase aguda con movimiento protegido, en el cual será el vendaje, un apoyo progresivo, movilizaciones pasivas del astrágalo con respecto al tibio peroné, el tratamiento de los tejidos blandos, un drenaje linfático y podemos incluir electroterapia y baños de contraste, como ya se mencionó. Y la fase 2 va a ser la carga progresiva y el entrenamiento sensoromotor o terapia manual. Aquí se van a realizar movilizaciones en carga progresiva, la manipulación, el fortalecimiento de la fuerza de la musculatura del tobillo, la propiocepción y control motor y el entrenamiento del balance postural, al igual que se puede aquí aplicar electroterapia. Otra de las lesiones más comunes en el handball es el esguince de los dedos de la mano, que esta va a consistir en la lesión de los ligamentos que restringen los movimientos de las articulaciones de los dedos. Los esguinces de la articulación interfalángica proximal de los dedos pueden presentarse en los ligamentos laterales o en la placa palmar. Los ligamentos laterales se lesionan por un choque lateral con el dedo en extensión, siendo más frecuentemente afectado el cuarto y quinto dedo. La placa palmar se lesiona posterior a una hiperextensión y si no se realiza el tratamiento adecuado puede generar rigidez articular. Esto en el handball se puede producir por golpeos con el balón, pero también por golpeos de otros jugadores. El tratamiento cinesiológico que se hará para el esguince de los dedos de la mano va a ser que primeramente tenemos que poner hielo y posteriormente vamos a acercarnos a urgencias para comprobar si no existe alguna fractura o alguna rotura de algún hueso o algún tendón. Normalmente esta lesión se va a valorar mediante una prueba radiológica y se va a comprobar si existe alguna deformidad, inestabilidad o impotencia funcional. Una vez que se haya comprobado que solamente es el esguince, se procederá a la inmovilización del dedo, que podrá ser mediante un tape o termoplásticas. Y mientras no se pueda mover el dedo, lo que debemos hacer es utilizar hielo que actuará como anestésico local y es recomendable un masaje de unos 5 minutos e inmediatamente comenzar a hacer movilización en el arco indoloro del movimiento. Este tratamiento se va a dividir igualmente en 3 etapas. En una vamos a realizar un masaje drenante que nos va a ayudar a la rápida eliminación del edema y a la vez reducir el dolor. En la segunda se puede realizar un vendaje funcional para que no se dañe la articulación durante los días. Además de que se puede realizar ejercicios que van a ayudar a la recuperación funcional, a la fuerza y a la propiocepción, como vendrían siendo la imagen que se muestra. Otra de las lesiones más comunes vendría siendo el esguince de la rodilla, que este se produce cuando uno de los 4 ligamentos que sujeta a la articulación sufre un súbito estiramiento o se desgarra parcial o totalmente, al igual que las almohadillas del cartílago que actúan como amortiguadores de la rodilla también pueden lesionarse. Esto puede deberse a un golpe directo en cualquier punto de la rodilla o a un movimiento anormal y violento, como un giro rápido de la articulación con el pie apoyado en el suelo o el aterrizar después de un salto. El tratamiento cinesiológico para el esguince de rodilla se va a dividir en etapas. Una de ellas es el descanso, que ayuda a disminuir la hinchazón cuando el dolor haya disminuido se pueden realizar movimientos normales, pero tratar de hacerlos despacio para no complicar la recuperación. El hielo, evita ponerlo directamente sobre la piel, no más de 20 minutos, varias veces al día durante las primeras 48 horas después de la lesión. Después la compresión sería utilizando vendas elásticas y elevar las rodillas por encima de la altura del corazón ayudará a minimizar la hinchazón. Y posteriormente el tratamiento será los masajes circulatorios y drenajes, las técnicas de terapia manual y punción seca en la musculatura del muslo y la pierna para evitar posibles sobrecargas, y la electroterapia analgésica, como por ejemplo los ultrasonidos. Después se recomiendan hacer una serie de ejercicios para fortalecer la rodilla tras sufrir algún esguince, y esto se recomienda fortalecer los músculos
de la rodilla, como viene siendo el cuádriceps. Al igual que se recomiendan hacer sentadillas, ejercicios para el fortalecimiento de los isquiotibiales, que esto vendría siendo de frente a una pared. Colocaremos ambas manos abiertas contra la pared, cargaremos el peso de su cuerpo en una pierna, levantando la otra pierna y llevando el talón tan cerca de los glúteos como podamos, como se puede observar en la imagen. Los ejercicios para los gemelos, que esto también se hace de frente a una pared, colocando ambas manos abiertas contra ella y levantaremos con un pie colocándonos a la pata coja y levantaremos el talón del pie tan alto como podamos. Igualmente se podrían realizar ejercicios de propiocepción. En la lesión de sobrecarga de aductores, esto pasa cuando estos músculos sufren una tensión excesiva que produce una contracción involuntaria y continuada de las fibras musculares, desencadenando un acortamiento y endurecimiento del músculo. Para el tratamiento cinesiológico, tenemos aplicar frío local en la zona dolorida. Se recomienda no aplicar más de 15 minutos seguidos y siempre y cuando la molestia sea reciente. Si no hay dolor agudo, el uso del foam roller puede ser muy útil para descargar los aductores. El rodillo miofacial es práctico para poder relajar la musculatura y reducir la tensión facial de los vientres musculares. Se recomienda que no pase demasiado tiempo ya que puede acabar aún más adolorido. Los estiramientos son una opción para tener en cuenta. En caso de sobrecarga, se recomiendan estiramientos suaves, no dolorosos, para mantenerlos en el tiempo entre 30 y varios minutos. En la lesión de tendinitis de hombro, que es la inflamación o la irritación de un tendón, que son las cuerdas fibrosas que unen al músculo al hueso, este trastorno causa dolor y sensibilidad justo afuera de la articulación. El uso excesivo o un desgarro en la articulación puede irritar los tendones y generar tendinitis. También esto se puede ocasionar cuando un jugador realiza un pase mal o lo realiza muy bruscamente. En el tratamiento cinesiológico, el método de tratamiento está dividido en dos etapas, que sería la primera etapa, la reducción del dolor de hombro y la inflamación. La reducción del dolor de hombro se hace mediante tratamientos analgésicos, como son la electroterapia y la crioterapia, y el tratamiento de tendinitis y recuperación de la movilidad, que será la punción seca de hombro, electrólisis percutánea en los tendones del hombro, y radiofrecuencia invasiva, ondas de choque, descompresión articular. En esta fase es posible que se recomiende la adquisición de una férula para el hombro. En la lesión de las roturas de fibras del gemelo, estas se les denomina desgarro muscular, ya que consiste en la rotura de más o menos fibras de las que configuran el músculo. El mecanismo lesional se debe a una contracción súbita del músculo gemelo interno, cuando la pierna pasa de estar totalmente estirada y el tobillo en flexión dorsal, a una flexión de rodilla y una flexión plantar del pie. En el tratamiento cinesiológico tenemos que se recomienda el reposo deportivo hasta que el paciente pueda caminar sin cojear, y también se recomienda el uso de una bota suropédica para caminar. Además se indica el uso de hielo en la zona dolorida durante 20 minutos 4 veces al día para disminuir la hinchazón. El uso de geles analgésicos sobre la zona dolorida, fármacos para ayudar con el control de dolor e inflamación, medias pantorrilleras de compresión para ayudar a reducir la formación de hematomas, mejorar el drenaje del edema y ayudar a acelerar la recuperación. Después de algunos días, el músculo desgarrado deberá haberse regenerado lo suficientemente bien, por lo que se indican ejercicios de fortalecimiento excéntrico, progresivo y estiramientos. Después pasaremos a cómo prevenir las lesiones en el handball, que para prevenir estas lesiones tenemos que realizar 5 puntos. El número 1 es realizar un buen calentamiento antes de la actividad, esto para preparar a nuestro cuerpo. Número 2, estirar después del entrenamiento, esto para relajar la musculatura tras el ejercicio. 3, trabajar la técnica propia del deporte. 4, el fortalecimiento de la musculatura implicada en la ejecución del ejercicio. Y 5, la propiocepción. Ya por último, pasaríamos a cómo se aplican las leyes del movimiento de Isaac Newton en nuestro fundamento. La primera ley, también conocida como ley de la inercia, es aplicada al momento del lanzamiento, ya que el balón se encuentra en estado de reposo en la mano del jugador y al momento de ser lanzado deja este estado de reposo. La segunda ley, también conocida como fuerza igual a masa por aceleración, es aplicada igualmente en el lanzamiento, ya que el jugador, para lograr un tiro con mayor potencia, va a ser necesario aplicar mucha fuerza en el brazo, ya que entre mayor fuerza, mayor aceleración. Y también como un dato,
Si el peso del balón es mayor, se tiene que aplicar más fuerza, mientras que si el balón es de un peso menor, la fuerza que se tiene que aplicar también debe de ser menor. Esto para lograr la misma aceleración en el balón. En la tercera ley de Newton, que es la de toda acción tiene una reacción, esta ley se aplica durante el salto que realiza el jugador. La acción vendría siendo al momento de saltar y la reacción el momento de caer debido a la fuerza de gravedad.